Señores estudiantes, tengan ustedes un saludo cordial. Vamos a explicar un ejemplo de creación de una macro para gestionar la información de una base de datos elaborada con la hoja de cálculo o más conocida como Excel. Lo primero que tenemos que hacer es diseñar dos hojas, la primera llamada matrícula y la segunda llamada base de datos, hoja 1 matrícula, hoja de 2 base de datos, y vamos a explicar el contenido de cada una de estas dos hojas de trabajo para poder entender cómo se debe registrar y gestionar la información de esa base de datos. En primer lugar, entonces, creamos nuestro formulario de trabajo que está en la hoja llamada matrícula. Este formulario de trabajo tiene una identificación en la parte superior, en este caso se llama registro de estudiantes CRD, y vamos a mirar el listado de campos que requiere para hacer la aplicación. Documento de identificación, el nombre, la edad, el curso, el sexo, país, ciudad, fecha de nacimiento, dirección y teléfono. Y en la columna de al frente, en este caso en la columna C, vamos a observar que aquí estaría el tipo de campo. Entonces, para el documento de identificación es un número, luego el campo sería numérico. Para el nombre del estudiante o de la persona que vayamos a registrar, el tipo de campo sería texto, la edad sería numérico, el curso al que va a pertenecer ese estudiante que estemos registrando o esa persona va a ser numérico, el sexo también va a ser tipo texto, el país tipo texto, el campo, la ciudad también va a ser tipo texto el campo, la fecha de nacimiento va a ser fecha, la dirección va a ser alfanumérico porque estamos combinando letras de nuestro alfabeto con números y el teléfono que es numérico. Y colocamos un botón que es el que nos va a permitir realizar esa grabación. Entonces, este botón, ¿cómo lo consigo? Este botón voy a insertar formas y ubico aquí donde dice bisel. Y este botón es la sugerencia para trasladarlo a nuestro formulario y con él hacemos el diseño de ese botón, le cambiamos el tipo de letra, el color, entre otras propiedades. Teniendo ya esta interfase o teniendo ya este formulario completo con la información o los datos que requiramos, entonces ahí paso a la segunda hoja para mirar qué debe tener y ya iniciaría la grabación de la macro. En este momento esta es la información que necesito en mi formulario más el botón o botones que yo necesite. En este caso voy a trabajar solamente un botón para efectos de la explicación. Y lo otro es que inicialmente debe haber ya un registro de un estudiante digitado para poder grabar la macro, que es el tercer paso de la explicación que vamos a dar. Esta es la explicación de la primera parte. Tener nuestra hoja renombrada con el nombre matrícula, la construcción de nuestro formulario, el botón que necesitamos y diligenciada la información. Tenemos los campos, la estructura de nuestra base de datos, que son los campos, el tipo de campo y la información que requiere esa primera hoja que se llama matrícula, el formulario debidamente diseñado y el botón que es muy importante porque lo vamos a requerir para asignarle la macro que vamos a empezar a grabar. Dicho esto, pasamos a la hoja número 2. La que se llama base de datos. Entonces en la base de datos colocamos un título, control de matrícula para estudiantes CRD, trasladamos todos los campos que tenemos aquí en sentido vertical en la primera hoja, entonces estos campos los vamos a colocar exactamente en el mismo orden. Aquí los tenemos registrados en la columna B, desde la B3 hasta la B12. Ustedes pueden utilizar otra columna, inclusive pueden utilizar muchas más filas, si necesitan hasta la fila 14, 16 para el ejercicio que se está desarrollando, lo pueden hacer. Entonces, estos campos los vamos a trasladar en sentido horizontal. Ustedes observan que aquí están en sentido vertical, están ubicados solamente en la columna B, desde la B3 hasta la B12. Pero cuando voy a la hoja 2, ustedes observan que ahora me ocupa es la celda A4, la B4, la C4, la D4, la E4, la F4, la G4
H4, I4 y J4, exactamente en el mismo orden en el que están en la primera hoja en la que se llama matrícula. De esa manera los registramos en la segunda hoja. Después seleccionamos, cuando ya tenga los encabezados, seleccionamos los encabezados más la fila 5 en este caso y le decimos insertar e insertamos una tabla. Ese rango tenemos que aceptarlo, seleccionar o chequear debidamente en la ventana para la elaboración de esa tabla. Decimos aceptar y se nos va a formar esta tabla tal como se está mostrando en este momento. Con esta información ya estamos listos para trabajar con nuestra base de datos, empezar a grabar la macro. Entonces en este momento inicio la grabación de la macro. Ustedes observen que he colocado el cursor acá en la celda A1 porque la información yo la voy a tomar de la primera tabla o de la primera hoja o de la hoja que se llama matrícula para llevarla a la segunda. Por eso debo colocar el cursor aquí en un espacio vacío para que no vaya a interferir con el desarrollo de la macro. Desarrollador, ya saben que tienen que tener activado el desarrollador o el programador según la versión de la hoja de cálculo de Excel que tengan instalada, y desarrollador y grabar macro. Macro 15, yo aquí le puedo cambiar el nombre, le voy a colocar grabar en mayúscula o minúscula o combinado mayúsculas y minúsculas, no importa. Y lo demás lo obvio y le digo aceptar. Dice que ya existe una macro con el nombre grabar, no importa, lo voy a colocar encima. Y continúo. Entonces después digo que me voy a la hoja de la base de datos porque el primer paso es insertar una fila. Aquí en la fila número 5 selecciono todos los campos. Aquí lo vuelvo a hacer para que se vea mejor. Y le digo insertar. ¿Qué voy a insertar? Voy a insertar una fila completa. Esto ya está quedando grabado en la macro, entonces insertar. Aquí queda confirmado que ya quedó debidamente insertada la fila. Esto ya lo está haciendo grabado en la macro. Y en este momento coloco mi cursor aquí en el primer campo que es el documento y voy a matrícula y copio esta primera información, la que corresponde al documento de identificación del primer estudiante que ya lo tengo digitado. Esa es una observación. Siempre que vaya a empezar a grabar la macro, en el formulario ya debe estar digitada la información del primer estudiante o de la primera persona que va a ser registrada. Clic derecho, copiar. Vamos a la base de datos y en el documento, control C. Entonces aquí la selecciono, copiar, base de datos, control V para pegar y ya quedó. Este es un procedimiento. Otro procedimiento que puedo utilizar es selecciono el campo, en este caso el nombre, clic derecho, copiar, base de datos y pegar. Vamos a traer la edad de esta estudiante, copiar, edad, pegar. El curso igual y así con cada uno de los campos, copiar, pegar. Vamos a traer el sexo, control C, control V, país, selecciono Colombia, copiar, base de datos, país. Acá estoy utilizando los dos procedimientos, control C, control V o con el mouse para hacer el copiado y el pegado de la información. Control C, base de datos la ciudad, control V. Aquí de una vez desplazo a la derecha la fecha de nacimiento, que es el siguiente campo que debo traer control C y control V, no, aquí copiar, entonces pegar.
Aquí vamos a la dirección, copiar, base de datos, pegar, vamos a teléfono, abro la matrícula, aquí voy a copiar el teléfono, entonces copiar, registro, base de datos y pegar. En este momento he pasado ya toda la información, ya está el primer registro copiado. En este momento entonces doy clic por aquí afuera de las celdas que estoy utilizando, el rango de celdas que estoy utilizando. Voy a revisar que efectivamente todos mis campos hayan quedado digitados o copiados y pegados. Y ahora voy a matrícula. Ustedes observan que sigue seleccionado en este momento el último campo que copié y que fui a pegar a la segunda hoja, la base de datos. Doy clic por acá donde dice A1, ya se dan cuenta que esa celda no tiene ninguna información ni está incluida en mi formulario. Ahí puedo dar clic y ya se tiene que deseleccionar cuando yo oprima Escape. Eso. Siguiente paso, voy a borrar la información que está registrada. Entonces borro el documento, borro el nombre, nombro la edad, borro el curso, borro el sexo, borro el país, borro la información de la ciudad, borro la información del nacimiento, borro la información de la dirección, borro el número de teléfono y en este momento me dispongo a detener la grabación de la macro. Detener grabación. En este momento que he detenido la grabación, el siguiente paso entonces es asignar a este botón que se llama grabar la macro que he grabado con las acciones respectivas. Entonces doy clic derecho, asignar macro. Recuerden que yo le coloqué grabar. Le decimos aceptar. Listo. Y vamos a observar qué va a ocurrir. Entonces yo voy a probar la macro. Voy a introducir unos nuevos datos. Voy a introducir el número del documento. Voy a introducir otro nombre. Vamos a colocarle Luis Antonio García Ávila. La edad de este estudiante vamos a colocarle 14 años. Vamos a colocarle que pertenece al curso 902. El sexo masculino. El país es Colombia. La ciudad es Bogotá. La fecha de nacimiento, si tiene 14 años, quiere decir que nació en el año pudo haber nacido en el año 2009. Entonces vamos a colocarle que nació el 25 de febrero del año 2009. La dirección, entonces vamos a colocarle calle 124, número 13265 y el teléfono le colocamos acá un número de teléfono y en este momento le voy a decir grabar. Si la macro quedó correctamente definida paso a paso, quiere decir que me debe grabar los datos de Luis Antonio García Ávila en la hoja número 2 y me debe entregar el formulario en limpio para introducir la información de un nuevo estudiante. Vamos a decirle grabar. Efectivamente limpió el formulario. Ahora voy a la hoja número 2 y reviso que ese estudiante me haya quedado debidamente registrado y grabado o guardado. Listo, tenemos Luis Antonio García Ávila, 14902, sexo masculino, Colombia, Bogotá, exactamente está la información. Ustedes ven que la primera estudiante fue Edna Joana Rincón Báez, que fue el ejemplo que utilicé cuando estuve grabando la macro, cuando estuve haciendo el paso a paso de la macro. Voy a registrar otro estudiante, quiere decir que cuando yo vuelva
Después de grabar el dato correspondiente, me debe aparecer un tercer estudiante. Eso lo vamos a hacer en este momento. Documento de identificación, voy a colocarle este número. El nombre voy a registrar nuevamente una estudiante. Vamos a colocar que esta niña se llama Claudia Rocío aquí hay un error en la digitación. Claudia Rocío, vamos a colocarle Bejarano Díaz. Listo. La edad de Claudia, vamos a colocar que Claudia tiene 15 años. El curso voy a cambiar a 901. El sexo pues es femenino. La ciudad, el país primero es Colombia, siempre será Colombia por ahora. Bogotá, la ciudad. La fecha de nacimiento, si tiene 15 años, quiere decir que pudo haber nacido en el año 2008. 10 años. Y al 23-15, pero ya los tiene cumplidos. Entonces quiere decir que esta niña le podemos colocar 21 de febrero del 2008. La dirección, lo mismo, carrera 165, número 12390. Y el teléfono, le vamos a colocar cualquier teléfono aquí. Bueno, listo. En este momento le digo grabar. Cuando yo pase a la hoja de la base de datos número 2 o a la hoja de trabajo número 2, deben estar registrados los datos de Claudia Rocío Bejarano. Vamos a observar si sí pasó o no pasó. Exactamente, ya pasó. Claudia Rocío Bejarano, 15 años, 901, sexo femenino, Colombia, Bogotá, y están todos los datos. Y de esta manera entonces realizamos este primer ejercicio grabando una macro. Entonces vamos a hacer una síntesis muy rápida. Primera hoja de trabajo, tenemos que tener nuestro formulario completo con todos los campos y debidamente registrado para iniciar la grabación de la macro. Y un botón que me va a permitir grabar. Ese botón ya sabemos que vamos a insertar formas y lo busco aquí biselado. Esa es la sugerencia. No quiere decir que no podamos utilizar los otros botones. Todos los botones funcionan igual. Y con esta estructura, entonces, podemos iniciar ya, digamos, nuestro diseño de esa base de datos, que va a tener por ahora 2 hojas. Hemos hablado de 3. La de registro será explicada en un próximo video para efectos de que el ejercicio nos quede completo. Y una segunda hoja, que es donde va a estar la base de datos con la estructura que presenta, donde tenemos los encabezados de todos los campos que estamos utilizando ya en sentido horizontal. Y a medida que yo voy grabando, si la macro quedó bien, quiere decir que yo puedo ir registrando en mi formulario los datos y se me van pasando a la segunda hoja, que realmente es donde yo estoy verificando el orden en que los estoy matriculando. En este caso, Joana Rincón Báez fue la primera estudiante registrada, Luis Antonio García el segundo y Claudia Rocío Bejarano el tercero. Y ustedes observan que el tercer estudiante registrado, Claudia Rocío Bejarano Díaz, correspondería realmente al último. ¿Listo? Entonces, en el orden que yo voy registrando, el primero que aparece registrado en la base de datos en la hoja 2 realmente correspondería al último estudiante ingresado. Bueno, de esta manera entonces espero haber podido atender las inquietudes que hay con relación a la elaboración de este ejercicio. Aquí voy a dejar un momentico nuevamente la primera hoja cómo se debe diseñar. Ya se dan cuenta, por ahora tenemos un solo control, después vamos a colocar 2 más o 3 más, los que necesitemos para efectos de gestionar correctamente la información. Vamos a aprender a borrar, vamos a aprender a eliminar registros, vamos a aprender a colocar fotografía, que para eso es el video adicional que está sugerido para una próxima actividad, y vamos a gestionar todo lo que se puede hacer
con la ayuda de la hoja de cálculo para efectos de